Gracias por acompañarnos aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con la diputada Katia Camarero Aguiluz. Doña Katia, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias más bien por el espacio y un gusto estar siempre con ustedes y comunicarme con los costarricenses, que es tan importante. Doña Katia, queremos conversar sobre un proyecto que presentó usted hace unos días sobre el tema de los residuos farmacéuticos. Tal vez explicarle primero a la gente qué son esos residuos farmacéuticos para después entrar un poquito más en el tema. Sí, presentamos una iniciativa para que los residuos farmacéuticos sean considerados como residuos peligrosos. Eso significa que tiene un manejo diferente. Y cuando nosotros estamos hablando de residuos farmacéuticos, que alguien dirá, pero eso no es tan relevante, ahorita les cuento la relevancia que tiene, porque cuando hablamos de residuos farmacéuticos estamos hablando de todos los medicamentos que se descartan, de los productos veterinarios, y también de los productos cosméticos. ¿Por qué la iniciativa o por qué el proyecto de ley? En Costa Rica el consumo de productos farmacéuticos ha aumentado significativamente. Solo la Caja del Seguro Social ha prescrito cerca de 14 millones de cupones de recetas. Y hay una gran preocupación porque un buen porcentaje de esas recetas que se prescriben, no solamente en la caja, también hay que considerar los hospitales privados, hay un porcentaje importante que no es consumido por las personas y que son descartadas, ya sea o son botados en la basura convencional o en los servicios sanitarios o en los fregaderos de las personas. Igual ocurre con los servicios, con los medicamentos veterinarios y con los residuos de cosméticos que utilizamos las mujeres. ¿Cuál es el problema de eso? Ya hay una investigación de la Universidad de Costa Rica y este proyecto justamente surge un poco de esa investigación que hace la Universidad de Costa Rica, donde determina que hay trazos de antibióticos en el agua potable y bueno, y ni qué decir de la cantidad de residuos farmacéuticos encontrados en las aguas residuales y en los rellenos sanitarios. ¿Cuál es el tema aquí importante? ¿Verdad? Que si es en rellenos sanitarios, pues muchos de los lodos, que son los líquidos de los rellenos, pueden irse a los ríos. Y eso puede tener una contaminación, que es un poco lo que ha pasado, digamos, en lo que se ha determinado de las aguas potables, y también en los mismos rellenos, ¿verdad? No solamente es el residuo, sino el material de empaque que ya está contaminado con medicamento. Y eso es delicado para la salud de los costarricenses, o sea, de alguna forma podríamos estar bebiendo agua que ya tenga antibióticos y eso genera mayor resistencia a la hora de que tengamos alguna enfermedad. Entonces, por eso surge la iniciativa. Es una iniciativa que se hizo en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Ellos vienen trabajando desde hace muchísimo rato para que las empresas puedan hacer un manejo responsable de sus residuos. Más lo que nosotros consideramos es que tenía que establecerse en la ley que había que tener un manejo como un producto peligroso para que se establezca alguna normativa que logre que esos productos no lleguen ni a los rellenos sanitarios, ni lleguen a las aguas negras, ni mucho menos a las aguas potables del país. Entonces, ¿y cómo se deberían descartar todo ese tipo de medicamentos, ese tipo de productos? Sí, aquí la idea es que exista una responsabilidad compartida con las empresas que venden, los laboratorios que venden este tipo de residuos. Ya existe una iniciativa por parte de varias empresas que recogen estos residuos en los mismos puntos donde las personas lo compran y son procesados de una manera diferente, tienen un tratamiento diferente, algunos son incinerados para evitar contaminación y otros son descartados dependiendo del tipo que sea. Y así son, digamos, las formas en que puede hacerse el descarte de este tipo de productos. La idea es que iniciativas como esas sean mucho más masivas, más extensivas a la población, y básicamente es que todas aquellas empresas donde se venden medicamentos puedan tener ahí sus espacios donde las personas podamos ir a depositar los residuos o los descartes de residuos que tenemos, y de esa forma se le dé un tratamiento especial. Ahí se hace una valoración y un tratamiento especial por parte de empresas expertas en el manejo de ese tipo de residuos
y por lo tanto minimizar la contaminación que nos puede llegar a nosotros, a los seres humanos. Sí, porque ese estudio en la universidad es bastante serio, que haya trazos de medicamentos en el agua potable es un tema que es a considerar. Sí, claro, y sobre todo cuando sabemos en este momento la resistencia que estamos teniendo a algunos antibióticos. Esa fue una de las principales razones por las que quisimos trabajar en conjunto el proyecto de ley, porque sí hay ya una posible afectación a la salud de los costarricenses y eso por supuesto que nos preocupa un montón, y creo que las acciones son relativamente sencillas, sin un costo excesivo, pero además que esas acciones sencillas pueden generar grandes beneficios a los costarricenses. Ya muchos laboratorios, por ejemplo, en Europa, esto es una práctica usual del descarte en los mismos puntos de dispensa de estos medicamentos. Y bueno, y de nuevo, no solamente quiero decir medicamentos de consumo humano, ¿verdad? También están los veterinarios, y ahora nosotros estamos, que tenemos esa tendencia de tener más mascotas en las casas, también es un elemento a considerar. Y por eso, bueno, fueron las motivaciones para presentar el proyecto de ley. Doña Katia, ¿a qué comisión buscaría usted que vaya esta iniciativa? Viendo que estamos casi en año electoral, ¿verdad? También, entonces eso complica un poco más las negociaciones y el trámite de algunos proyectos. Pues yo no sé si la van a pasar a ambiente, porque es un tema de residuos sólidos. Me pensaría yo que es la comisión que debería de acoger una iniciativa de este tipo. No sé cuál otra podría, realmente siempre pensé que posiblemente lo enviarían a ambiente. Y uno puede entender que estamos en campaña electoral y se siente en la Asamblea Legislativa, más los diputados tenemos que seguir siendo responsables sobre la naturaleza de nuestro trabajo, y sobre esa naturaleza me parece que tiene que seguir uno la coherencia y ser consecuente con las luchas que se han dado, y sobre todo poner siempre en el centro de la discusión al costarricense y el beneficio de los costarricenses. Así que de pronto yo puedo ser muy idealista con este pensamiento, pero es una forma de hacer política diferente. O sea, posponer discusiones que benefician al país simplemente por estar en un espacio político electoral me resulta bastante desagradable a mí particularmente, y a veces molesto. Pero bueno, es parte de lo que hay que hacer, hay que negociar, hay que escuchar la otra parte, ¿verdad? Que es el sector empresarial asociado a todo este clúster de medicamentos, y escuchar cómo podríamos hacerlo. De nuevo, ya se hace en otros países con éxito. Yo no vería por qué en Costa Rica esto tenga que ser un problema, y más bien cómo facilitamos nosotros como usuarios y todos los costarricenses, cómo le facilitamos esa recolección de esos productos, porque al fin y al cabo es para el beneficio de nuestra salud y sobre todo de las nuevas generaciones. Como les decía, el crecimiento en el consumo de productos farmacéuticos en este país se ha casi triplicado, y es posible, conforme la población vaya envejeciendo, es posible que aumentemos ese consumo. Además, hay otro aspecto importante, y es que se está dando mucho cuidado de enfermos en los hogares. ¿Verdad? Ya muchos hogares tienen a personas que tienen algún tipo de enfermedad o pasan por alguna terapia, y no se está utilizando bien o no se está manejando bien el descarte, por ejemplo, de inyectables, de gasas, ese tipo de cosas. Tienen que tener un manejo especial, porque a un volumen muy grande sí hay una contaminación importante. Katia, les queda a ustedes poquito más de un año como legisladores. ¿Usted cree que en ese tiempo es suficiente para que esta iniciativa ya se convierta en ley de la República? Yo esperaría que sí, no podría asegurarlo. En todo caso, quedaría una discusión bien interesante, y esperaría que llegue algún diputado o alguna diputada. Si no logramos avanzarla y aprobarla durante este periodo, espero que llegue algún diputado o diputada que la logre asumir. Pero bueno, yo esperaría que un año, y considerando la importancia que tiene este tema, que es un tema que se suma más a todo el tema de residuos, que ya por sí estamos en una crisis, ¿verdad? Entonces, si logramos tener este tipo de acciones que desahogan nuestros rellenos sanitarios, y además que nos permite
asegurarnos que nuestras aguas no van a ser contaminadas, me parece a mí que no encontraría yo cuáles diputados se podrían oponer a una iniciativa de este tipo. Vamos a ver qué tal. Agradecerle, doña Katia, por habernos acompañado y vamos a seguir conversando sobre este tema conforme vaya avanzando. No, pues yo encantada, ojalá le demos más información a los costarricenses. Creo que ha faltado claridad en la información y de la realidad que está pasando. O sea, en algunos años esto podría ser muy complicado y una bomba de tiempo, entonces es mejor en este momento comenzar a discutirlo. Agradecerle, doña Katia, Muchas por habernos gracias. acompañado. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa.